separate your head from your shoulders. The Taxi Cavalier de 1984. Dirigida por Lloyd Kaufman, la historia sigue a Melvin, un tímido empleado de limpieza que tras caer en un barril de desechos tóxicos, se transforma en un monstruo mutante con sentido de la justicia. Es la versión radioactiva de un superhéroe, pero en un mundo donde los villanos son tan ridículos como brutales, y donde cada escena parece diseñada para ofender, sorprender o hacerte soltar una carcajada. Con efectos especiales baratos, sangre de utilería y actuaciones exageradísimas, The Toxic Avenger convierte sus limitaciones en virtudes. Todo lo que normalmente se consideraría malo en una película, la mala iluminación, el guión ridículo, la violencia grotesca, aquí se celebra con entusiasmo. Y eso es lo que la hace tan divertida, es una parodia consciente del cine de acción y de los héroes tradicionales, una explosión de anarquía que abraza el exceso sin vergüenza alguna. Detrás del caos hay una energía contagiosa, un espíritu punk que convierte su bajo presupuesto en pura libertad creativa. Dolly Dearest. Iniciando los 90, la directora Maria Liz nos entregó esta joya oculta del terror noventero, que intentó seguir los pasos del fenómeno que fue Chucky, pero con su propio toque diabólico. Thank you, Daddy. I'm gonna love her so much. Nos cuenta la historia de una familia que compra una fábrica de muñecas en México sin saber que el alma de una antigua y demoníaca deidad posee a una de las muñecas y que la transforma en la terrorífica Dolly Dearest. En su estreno fue ninguneada, incluso opacada por otras franquicias de horror, pero el tiempo le dio su lugar y se ha convertido en un clásico de culto entre los amantes del terror que adoran su atmósfera inquietante y esa mezcla de muñeca asesina poseída por un ente demoníaco, precursora del miedo a los juguetes malignos. She scared me. Puppet Master. Ya casi terminando los maravillosos 80s, en 1989, para ser más exactos, el director David Schmoller dio vida a una de las sagas más emblemáticas de terror de serie B, Puppet Master, que nos cuenta de un titiritero que logra dar vida a sus muñecos usando un antiguo hechizo egipcio. Pero lo que parecía un milagro, muy pronto se convierte en pesadilla. We're all in danger. Con efectos prácticos muy ingeniosos y principalmente una serie de marionetas asesinas, esta película fue un éxito en el mundo del video y dio origen a una decena de secuelas, precuelas y hasta crossovers. Como buen cine de serie B, su presupuesto fue bajo, pero Puppet Master se ganó su lugar en la historia del terror por su creatividad, estilo artesanal y su influencia en todo el subgénero de muñecos poseídos. En el extraño y delicioso mundo de la serie B, Willard es una de esas películas que se toman el absurdo tan en serio que terminan siendo irresistiblemente divertidas. Dirigida por Glenn Morgan. La historia sigue a Willard Dawes, un hombre introvertido, frágil y humillado por su jefe y su entorno, hasta que encuentra consuelo en un ejército de ratas, sí, ratas, que se convierten en sus únicas amigas, y en sus más letales aliadas. Lo que empieza como una amistad tierna con una rata llamada Sócrates pronto se transforma en una rebelión roedora liderada por Ben, una criatura tan carismática como terrorífica. Todo en Willard tiene ese aire exagerado que define a la mejor serie B, la actuación hipnótica y sobreactuada, el tono melodramático, los efectos prácticos entre lo grotesco y lo cómico, y una estética gótica.
Esa mezcla de lo ridículo con lo trágico es justo lo que la convierte en un placer culposo y un ejemplo perfecto de cómo la serie B puede ser extraña, intensa y tremendamente entretenida. Dolls. En 1987, el maestro del terror Stuart Gordon nos regaló esta pequeña joya de horror ochentero con alma de cuento macabro, que va de un grupo de viajeros a los que una tormenta los obliga a buscar refugio. Y esto lo encuentran en una vieja mansión habitada por un sencillo y encantador matrimonio, I make the most wonderful toys. con cientos de muñecas que, spoiler, no son nada encantadoras. Una película hecha con efectos prácticos, stop motion y una maravillosa atmósfera gótica. Dolls mezcla muy bien el humor negro, la crítica moral y sustos muy bien logrados. Una pieza que en su momento pasó sin pena ni gloria, pero hoy en día es un clásico de culto, una fábula sangrienta sobre la inocencia perdida y la venganza infantil. Dolls nos regresa a los 80, donde los juguetes tenían alma y una muy mala. Near Dark es uno de esos tesoros ocultos de los 80 que mezclan géneros sin pedir permiso. Dirigida por Catherine Bigelow, es una película con un cóctel explosivo de vampiros, western y acción de carretera, todo envuelto en una atmósfera polvorienta y salvaje que grita serie B con estilo. Buddy, I'm gonna separate your head from your shoulders. La historia sigue a Caleb, un joven de pueblo que se enamora de una misteriosa chica, que resulta ser parte de una banda de vampiros nómadas. Lo que sigue es una pesadilla teñida de neón, sangre y polvo del desierto. Pero lo mejor es cómo la película abraza su locura: vampiros que viajan en camioneta, tiroteos con la policía, moteles en llamas, un festín de exceso visual y diversión pura. Near Dark se lanza de cabeza al caos. Tiene ese tono sucio, rudo y desenfrenado que define la serie B, pero lo hace con una energía irresistible. Es una película que no intenta ser importante, simplemente quiere ser genial. Y lo logra. Near Dark es violenta, sexy, absurda y tremendamente divertida. Slither es una carta de amor a la serie B moderna, viscosa, grotesca y absolutamente divertida. Dirigida por James Gunn, esta película mezcla terror, ciencia ficción y comedia con el entusiasmo de quien creció devorando cintas de videoclub llenas de monstruos y sangre falsa. La historia arranca cuando un meteorito cae en un tranquilo pueblo estadounidense y libera a una criatura alienígena que infecta a los habitantes, convirtiéndolos en una masa de babas, tentáculos y humor negro. A partir de ahí, Slither se convierte en una montaña rusa de gore, risas y referencias a clásicos del terror. Lo que la hace tan divertida es que sabe exactamente lo que es, una película que celebra lo absurdo. James Gunn no busca sutileza, busca que te rías mientras te retuerces de asco. Slither es la evolución natural del cine de monstruos de los 80, grotesca, viscosa y autoconsciente. Es una película que se ríe del terror mientras lo abraza con cariño. Si te gusta el horror con tripas, risas y espíritu de videoclub, esta es una joya imprescindible. Something's wrong with me. Critters 2. El director Mick Garris en 1988 tomó las riendas de Critter 2, The Main Course, la secuela de esos pequeños monstruos espaciales con mucha hambre. La historia retoma el caos en el pueblo de Grover's Bend, donde los critters regresan en huevos aparentemente inofensivos, hasta que eclosionan y desatan otra ola de destrucción con su mezcla de terror y humor negro.
Ahora con más presupuesto, mejores efectos prácticos y un tono autoparódico, Critters 2 se convirtió en una joya del horror comedy. Aunque no tuvo el impacto que tuvieron los Gremlins, sigue siendo un clásico de culto, desfachatado y divertido del cine de monstruos de esa época. Terrifier 2, dirigida por Damien Leone, es una secuela que lleva todo lo que hizo famosa a la primera parte, la violencia extrema, el maquillaje artesanal y el payaso más perturbador del cine reciente, y lo multiplica por 10, sin perder el sentido del humor. Art the Clown regresa, más sádico, más grotesco y más carismático que nunca. I'm telling you it was him, Ellie. Right. Y lo mejor es que Terrifier 2 no intenta ser sofisticada ni realista, abraza el exceso con orgullo. Es larga, sangrienta y completamente desquiciada. Con su estilo visual ochentero, su irreverencia y su desprecio por las reglas, Terrifier 2 es una carta de amor al cine de explotación, a las películas que nacen para el culto y a ese placer culposo de ver algo tan brutal que termina siendo hilarante. Porque al final, lo que hace que Terrifier 2 brille no es solo su violencia, es su espíritu rebelde. Es la prueba de que la serie B sigue viva, riéndose entre litros de sangre falsa y carcajadas sinceras. Basket Case es una de las películas más extrañas y fascinantes del terror independiente. En 1982, el director Frank Henenlotter sorprendió al cine underground con Basket Case, que nos cuenta la historia de un joven aparentemente normal que carga una canasta, pero dentro vive Belial, su hermano siamés deformado que busca vengarse de los médicos que los separaron. What's in the basket? Easter eggs? Esto no es solo serie B, es una mezcla de horror grotesco, humor negro y tragedia emocional. Una película de muy bajo presupuesto, filmada en el Nueva York decadente de los 80s, que se convirtió en un clásico de culto, aclamada por su crudeza, creatividad y retrato bizarro de la fraternidad y la monstruosidad humana. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.